no la han puesto a trabajar, que deberían ya de haberla puesto a trabajar, porque en la mayoría ya de los países donde hay una conversación, principalmente en la televisión, hay una persona ya en los noticiarios. Sí. Incluso vi a esta señora que es candidata a alcaldesa de Santo Domingo, la hija de Hipólito, Carolina Mejía, que terminó su participación ahora hablando en lenguaje de señas. O sea, es muy importante, porque si hay algo que crea impotencia en una persona, es cuando un sordo mudo quiere comunicarse contigo y tú no lo entiendes. No lo entiendes. Y tú ves la impotencia que siente esa persona que quiere que tú le decirte algo y cómo tú te comunicas. Eso debería ya de... Y fíjate que no se ha tomado en cuenta cuando ya hoy, porque por ejemplo tú dices, bueno, los canales de Higüey, los niños no saben el lenguaje de señas, los sordomudos, pero es que ya, como nos vemos a nivel planetario, ya es necesario que siempre haya una persona transmitiendo, es decir, en lenguaje de señas, todo lo que se va diciendo. Y esa es una forma de que los niños y los adolescentes y también personas adultas pues puedan comprender los programas y entenderlos. Y eso es fundamental, pero no hemos olvidado de los sordomudos, lamentablemente. Como bien decía, quizás los canales, especialmente en Higüey, no tienen ese servicio, si se puede decir, porque no tenemos quien lo haga. Una preparación. Estoy seguro que si hubiera un personal disponible en Higüey, los canales tendrían uno. Y yo tengo la fe que va a iniciar eso por aquí. Bueno, nosotros estamos enfilando los cañones, parte del movimiento cultural, porque es que el movimiento cultural es muy amplio y abarca todos los sectores. Tú no puedes dejar sin el conocimiento a ese sector, ese segmento de la población, que ellos no fueron culpables de haber nacido con esa patología. Sin lugar a duda, la sociedad, las autoridades deben dar respuesta a eso. Claro, claro que sí. Y nosotros precisamente estamos para eso. Como Comisión Civil, exigir que se hagan las cosas que tienen que hacerse en la provincia. Y por qué no en el país también. Porque el problema es que los gremios de la sociedad civil han sido permeados, los políticos han abandonado su partido para que esos partidos entren en decadencia, para invadir o penetrar en los gremios de la sociedad civil, que es lo que más daño nos ha hecho. Por eso usted ve que un gremio que le corresponde exigir, en el caso por ejemplo de los abogados, exigir que se haga un palacio de justicia digno a nivel de la provincia de la Altagracia, y que ese gallinero, porque se ha convertido en un gallinero, bueno, pues no exista. Pero ¿qué pasa? Que han politizado el colegio de abogados. Entonces no hay calidad moral para tú exigirle a tu gobierno de tu partido. Darío, don Chucho, no tenemos gremio, tenemos sucursales de partido. Sí, a tal punto que ha llegado a ser un comité. Un comité. Un comité del partido X. Y así no es. Lo que sucede es que los políticos partidistas han visto en esa cantera, que como se asocian muchas personas, entonces lo han politizado y han perdido su esencia. Por ejemplo, nosotros vemos como la federación y la junta de vecinos, que deberían de jugar un rol protagónico en cuanto a la organización de la ciudad, a los reclamos, bueno, eso se ha convertido en comité de campaña, comité político de los partidos. Es lamentable que esto esté sucediendo, pero ya en los gremios, el colegio médico, los abogados, la junta de vecinos, los gremios de CODIA, yo recuerdo en el CODIA, que nosotros estuvimos inmersos en una campaña regional y los nombres eran los nombres de que le ponían los partidos políticos, los del PLD, los de esto. O sea, eso tiene su trasfondo. El trasfondo de eso es el partido que tiene un miembro que dirige ese gremio, pues ese gremio no estará en contra del partido ni del gobierno. Sí. Será su aliado. Claro, fue la idea de un líder de otrora, y sus seguidores, bueno, pues incursionaron, se llevaron de él e invadieron todos los gremios. Y es un parámetro
Cuando un partido, por ejemplo ahora que está gobernando el PLD por tanto tiempo, tiene la mayoría de los gremios a su favor, cuando comienzan a perder los gremios, quiere decir que hay posibilidad que entonces que pierdan el gobierno. Eso siempre sucede. Siempre sucede. ¿Por qué? Porque realmente la demanda se conoce. Si una persona dirige un gremio que es de un partido X, pues no va a demandar, no va a hacer ninguna demanda. No estará en defensa de quienes lo apoyaron, no estará en defensa de la sociedad. Estará a favor de quien gobierna, de su partido. Adolfo, vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura brilla por su ausencia en toda esta provincia y solo es de nombre. Entonces, ¿crees tú que esa indiferencia es que hay un interés marcado en que la población no avance en términos cultural porque lo único que te hace libre es la cultura? ¿O te unifica también? Es un plan porque todos los ministros que han pasado por ahí lo hemos visto indiferentes realmente con la cultura, sino a nivel de élite, pero la verdadera cultura que está en el corazón de los barrios, esas manifestaciones populares de la cultura popular, se ha echado a un lado. Entonces, pero independientemente de eso, la pregunta es, ¿ha avanzado el movimiento cultural en la provincia de la Altagracia? Interesante pregunta. Habría que ver de dónde viene el avance. Si hablamos desde el punto de vista del Ministerio de Cultura, podríamos decir que es un avance lento, está estancado, no ayuda. Si nosotros vamos a otros lugares de la República Dominicana, ustedes se encontrarán que al menos tienen una Casa de la Cultura o una extensión de Bellas Artes. Nosotros en la provincia de Altagracia, siendo la provincia de Altagracia, tenemos un espacio reducido donde funciona la Casa de la Cultura. Eso no llega ni a habitación. Ni habitación, para no decir otro nombre despectivo. Por ahí. Segundo, los avances que se han obtenido en cuanto a lo cultural, y hay que ser específico porque cultura es todo lo que hace el hombre. Claro. Por ejemplo, en cuanto a las obras literarias, en cuanto a la música, en cuanto a lo gastronómico, ha sido fuera Ministerio de Cultura. Claro. Sin ningún apoyo. Sin lugar a duda, sabemos quiénes son. Ustedes son parte de ese avance cultural que tiene la provincia de Altagracia. Y lo que se conoce hacia afuera es a través de esa comisión. No es un secreto para nadie. Que si esa comisión no estuviera ahí, pues poco conocerían de nosotros. Mira, hace 4 o 5 años, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo realizó una evaluación a nivel nacional de cómo estaba el nivel cultural, educativo de todas las provincias. Y la provincia de Altagracia superó, la región más atrasada era el este. Y mira que tenemos San Pedro, que tú sabes que por años, por décadas, siglos, ha sido una provincia muy desarrollada a nivel de hombres preparados, en las letras y todo esto. Pero quedamos por debajo como región. Y la provincia de Altagracia superó 2 o 3 provincias del sur profundo, nada más. Quedamos en los niveles más bajos. Eso se hizo aquí en el museo, se trajo eso. Se hizo la evaluación por el Banco Central. Por el Banco Central con CD, con documentos plasmados y todo. Pero eso no sirvió de nada. No ha servido de nada. Y lo que tú dices, aquí lo que se ha hecho ha sido de forma a través de la sociedad civil, algunos grupos aparte de nosotros como Comisión Civil, que con los libros que se pusieron en circulación ahora van 130 y cuánto. 137. 137 libros como puestos en circulación en el museo, en el CODIA, en los cohetes. Y que se inició precisamente siendo, a la sazón, siendo presidente quien les habla. Y prácticamente fuimos sujetos de burla y de una serie de cosas porque el CODIA, los salones del CODIA no era para eso, a poner libros en circulación. Bueno, y después que dejamos, bueno, seguimos la cámara, ahí es precisamente donde se pone en circulación una obra tuya. Sí. Y también de Ávila Rondón, de Víctor Ávila Rondón. Y una serie de escritores más, y luego, bueno, pues
llegando a un acuerdo con el museo, entonces empezamos a poner en circulación el museo. Y de esa fecha acá, 137 obras. Que pudo haber sido 138, pero te fuiste a hacerlo precisamente en la UAS. Nosotros hemos tenido el privilegio. Pero todavía podemos ponerlo. Sí, claro. Tenemos el privilegio de poner el libro de la autora más joven de República Dominicana, Laura Hernández de Ironía, una niña que cuando eso tenía 7 años, ahora tiene 10. Yo le doy seguimiento, Laura, a través yo la busco en YouTube, todas esas fílmicas de ella. Porque ya teníamos una de Yuma. De 8. De 8 que había escrito La Orquídea Negra. Sí. Y que lo pusimos en circulación en el CODIA. Y eso a nosotros nos lleva un privilegio. Pero también en el CODIA pusimos el Azal como categoría histórica. De Camaño a Domínguez. De Tony Raful también. Es decir, que no solo empezamos con escritores del patio, de aquí, de la provincia, sino también más allá. Y también el año antepasado, Salvador Gutiérrez, que tenía 88 años, creo que cuando debe tener 90 ya, ganó el Premio Nacional de Literatura y nosotros hemos puesto como 4 obras. Yo fui su maestro de ceremonia 4 veces. En obras de él, yo recuerdo el de La Corbata, una novela. Después, Dimensionando a Dios, que yo pensaba que era un libro religioso, y un libro con muchas hazañas de Duarte, inédito desde cuando él salió del país que iba a estudiar. Lo mandaron los padres jovencitos para que fuera sacerdote. Y tener un privilegio de un escritor como Gutiérrez es extraordinario, pero también una de las figuras más importantes que tiene la República Dominicana. Que fue ministro de las Fuerzas Armadas 4 veces, 4 años. ¿Cómo se llama? El ministro Soto Jiménez, el estrategicón, Macón, muchísimo. Nosotros hemos puesto obras de Monseñor de la Rosa, que ya completó sus 80 obras. Del Listín Diario. El director y su esposa, el director del Listín Diario y su esposa. O sea, una playa de hombres y mujeres nacionales, de esta Minuta Vares, un libro extraordinario con relación a su madre, a sus tías. Pero ¿quiénes han promovido y gestionado eso? Fornería, ¿A través del Ministerio de Cultura? No, el Ministerio de Cultura nunca nos ha presente nada. No. Ni en los festivales tampoco gastronómicos. Nada. Mira, Darío, eso es importante, esa pregunta que tú hiciste, porque eso deja ver el nivel cultural o intelectual, académico, que tienen las personas que nos dirigen en la provincia. Sin lugar a duda, porque parte de su compromiso es ese también. Si bien es cierto que llevar un jengibre a un barrio, hacer un sancocho en un barrio, las actividades ecuestres son parte de la cultura y es cultura, pero también promover los libros es parte de la cultura. Más importante que todo lo que tú mencionas. Déjame decirte algo. Decía Monseñor de la Rosa, primero, en el país se lee muy poco. Solo el 3% de los habitantes de República Dominicana, estamos hablando de 300.000 personas, leen. Y dice él que los pueblos que leen son los que avanzan. El pueblo que no avanza es el pueblo que no lee. No importa que sea la Biblia, por ejemplo, él decía, Israel ha avanzado tanto porque son lectores constantes, todos, desde niños hasta los envejecientes, leen la Biblia. Pero los árabes también leen el Corán. Constantemente leen el Corán, pero leen. Entonces, ahí es donde está el problema. La República Dominicana, decía él, si sigue por ese sendero de no leer, seremos un pueblo fantasma, atrasado, involucionando. Porque mientras los otros que leen van avanzando, pues entonces la gabela se va a hacer muy larga. Y ahí va a venir el problema de que nos vamos a quedar estancados. Entonces hay que leer y leer. En una ocasión, Pablo Neruda le dijo a su maestra, maestra, yo quiero ser escritor, ¿qué necesito yo para escribir? Y ella le dijo 3 cosas, leer y leer. Entonces, esa es la realidad. Y eso se refleja también, Darío,
en cuanto a lo institucional ya como Ministerio de Educación. Si ustedes observan las estadísticas del informe PISA 2017, 2018, 2019, siempre estamos en los últimos lugares. Y una de las... Una le ganamos a Filipinas. Porque no se lee. Que no se lee. se lee. Ahora, entre 72 países, nosotros quedamos en el 72, pero abajo. Y uno de los indicadores que tomaban en cuenta era la lectura comprensiva. La lectura comprensiva, sí. Pero fíjate que tú logra escribir en haiku. ¿Por qué? Porque leíste. Leíste y hablaba de este escritor, Mario Benedetti, que donde tú lo leíste, y entonces de ahí surge la idea y para este libro. Sí. Entonces, en esa divulgación, pues eso es fehaciente de que hay que leer. Una prueba verídica. Una prueba verídica de que hay que leer. Hay que leer. Por ejemplo, los poemas, que aunque yo no tengo esa vena ni de poeta, pero me encantan porque he leído mucho con relación a los poemas, y que eso hace que el hombre, el ser humano se insensibilice, que se ponga tierno, que le coja amor a la naturaleza, al prójimo. Pero yo leo muchas poesías y he visto algunas ya de tu obra. Entonces, la cantidad de metáforas, o sea, cómo ustedes ponen el ser humano, los objetos, la naturaleza, le dan una especie de vida, de cosas que en realidad no la pueden realizar, pero en ese tipo de metáforas y utilizar ese tipo de comparaciones que ustedes hacen, solamente una persona que haya leído mucho puede utilizar ese léxico tan amplio y todo eso. ¿Cómo tú te inspiras si tú tienes conocimiento? Bueno, eso que usted acaba de preguntar es fundamental. El literato toma cualquier recurso y hace que tenga vida o no. ¿Por qué? Porque se auxilia de las figuras retóricas o figuras literarias. Por ejemplo, podemos ver un prado y ese prado puede arropar el cuerpo, lo puede acariciar, le puede dar frío, le puede dar calor, pero hacemos que la naturaleza hable, camine, piense y tenga todas las cualidades que tiene un humano. Y en cuanto a lo otro que usted decía de la lectura, se dice que todo lector se convierte en escritor. O sea, no hay una persona que escriba que no lea, de que tú vas a escribir. Y en ese sentido, y ya lo que hablaba Darío, hace alrededor de 3 o 4 años que yo vengo leyendo sobre este tipo de poesía. Vengo investigando, vengo escribiendo. Y ese es el fruto. Como decía Darío, lo conocí a través de la lectura. Pero no solo lo conocí, sino que durante ese tiempo seguí leyendo, conociendo esa cultura japonesa, los autores latinos y dominicanos que han escrito sobre la poesía japonesa. Y aquí está. Ya te escribiste tu obra. Aquí está la obra. Que a propósito, la imagen de portada es nada más y nada menos que de Cristóbal Rodríguez. Sí. Ahí él hace, precisamente establece el sol ahí, el sol naciente que caracteriza a Japón. Sí. ¿Tú entiendes? Figurativamente, el fondo es blanco y tiene un punto rojo. Sí. La bandera de Japón es blanca y un punto rojo. Tú sabes que el blanco es producto del arroz, el color del arroz. Muy bien. Y entonces, con el sol naciente. En Japón es una especie de la Alta Gracia, por donde primero tuve el sol en Oriente, es precisamente por Japón. Entonces, por eso le dicen el país del sol naciente. Entonces, a nosotros no hemos podido todavía colocarle a la provincia del sol naciente, ¿verdad? Pero ni siquiera lo que somos, hijos del sol, como el significado de Higüey. Entonces, pero tampoco le hemos puesto una calle con el nombre del sol, calle El Sol en Higüey, cuando por aquí es que primero se ve el sol en América. Entonces,
no hace falta muchas cosas todavía. Sin embargo, Santiago tiene una calle emblemática. Sin embargo, creo que de las principales. Sí, ¿verdad? no, el principal. De Santiago. Precisamente Sí. porque en esa calle está orientada en el este franco, ¿verdad? Este-oeste. Y por donde primero se ve el sol en la ciudad de Santiago es por esa calle. Entonces por eso le pusieron la calle del Por lo sol. menos tenemos que agradecerle a Pedro Mir, que en su poema nos dice: hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sur. Por lo menos se acordó de Precisamente nosotros. nosotros a la cooperativa de recién formación de artesanos de la región del este, bueno, pues le pusimos Coprasol, es decir, precisamente alusivo al sol, porque en el este, precisamente donde primero se ven los rayos solares, y además ese recorrido lo hace primero por el este. Entonces, cuando en una reunión hablamos de eso, estaba la senadora Cristina Lizardo, que ha estado muy vinculada al movimiento, y eso hay que reconocerse, al movimiento de cooperativismo, pero sobre todo de los artesanos. Ella, como secretaria del profesor Bosch, aprendió de él que el artesano era el hombre que mayor respeto había que tener, porque era un hombre muy diferente al hombre común, porque cuando trabaja con las manos también trabaja con el cerebro. Y ella hizo ese discurso del profesor Bosch, y entonces ha estado precisamente la artesanía promoviéndola e impulsándola, a tal punto que hoy existe Coopera en el Banco de Reserva para apoyar a los artesanos. Y eso, sobre todo en nuestra provincia, que es la provincia que más demanda artesanía. Sí. Sin embargo, la mayoría de la artesanía son mercancía y chuchería importada que se vende en los hoteles. Entonces nosotros con un potencial tan grande, bueno, pero ya estamos dando los primeros pasos. Gracias a Dios estamos dando los primeros pasos, tratando de unificar a todos los artesanos que están dispersos para que se agrupen en esa cooperativa. Y es bueno decir, don Chucho y Darío, que nuestros vecinos de la parte más occidental de la isla son los que se han beneficiado con los asuntos artesanales, lamentablemente. Claro. ¿Por qué? Porque nunca hubo intención de formar a esas personas, hacerla. Y quienes a veces venden cuadros y esa artesanía son ellos. Y la gente a veces piensa que se están llevando los extranjeros, los turistas, algo nuestro, Es una pintura foránea. cuando verdaderamente tiene su esencia en la parte más occidental de la isla. Y gracias a Darío y a ustedes que están haciendo su trabajo para que nuestros artesanos locales estén delante. Y que es una artesanía muy diferente. Muy diferente, Muy diferente. totalmente diferente. La artesanía de dominicana es inmensamente rica. Y los Totalmente. artesanos dominicanos tienen una capacidad de innovación extraordinaria. Pero si no se crean las condiciones, no Claro. pueden crecer. No, ni si no se le apoya. Inclusive ya nosotros tenemos un lugar ya fijo los domingos para los artesanos, el bazar y mercado artesanal Higüey. Y que a nosotros nos llegó de regocijo, estábamos en La Vega, precisamente ayudando con el carnaval a la Z, principalmente a Don Willy. Y entonces no pudimos estar, pero nos llenamos de regocijo cuando nos enviaron fotos de turistas internacionales visitando precisamente el bazar y mercado artesanal Higüey. Y ese es un gran presagio, ¿verdad? Es un gran inicio. Y ya, bueno, pues los artesanos van a dejar de peregrinar, de ponerse en un sitio, quitarlo de ahí, y uno conseguirle, por ejemplo, en una plaza varias veces, duraban 4 o 5 fines de semana bien, sin pagar un centavo. Cuando veían que le estaba yendo bien, entonces le querían cobrar y ya no volvían. Pero ahora no, ahora ya tienen su sitio. La Vía Cultural Antonio Valdecijo con Agustín Guerrero. Es decir, un no lugar se ha convertido en un lugar.
y donde va a ser un punto de oportunidades, tanto para los que venden los materiales, para la artesanía, como la artesanía terminada, para los internos, artesanos del nuevo modelo penitenciario de Anamuye, también de la Cucama, porque es una cooperativa regional. Es decir, desde Santo Domingo Este hasta Punta Cana. Todas las provincias pueden, los artesanos, ser miembros de esa cooperativa. Y eso, bueno, pues nosotros teníamos mucho tiempo luchando para que se materializara, pero ya gracias a Dios, pues estamos en el carril. Bueno, eso es parte de la historia, eso quedará en la historia, lo que ha logrado la comisión civil. Adolfo, hay otro aspecto que he estado leyendo en tu biografía, y es que tú has sido o eres profesor de comunicación y también en la parte de lengua española. Hay esos dos renglones a los que a uno yo pertenezco, que es el renglón de comunicación, y la otra parte que me tiene preocupado, y es dentro de nuestra misma clase, el atraso que tenemos a nivel de dicción, de ortografía, ni hablar, ya no solamente la parte de comunicación, así están los abogados, porque no leen. Nuestros profesionales, cuando tú ves que escriben, yo no uso, mira, de los pocos personas que no usan habitualmente el Facebook, yo no uso prácticamente, me dicen, mira el Facebook, yo no uso Facebook. No es que no lo tenga, no. ¿Y por qué? No me gusta. Porque si uno se empeña en mejorar su ortografía, en mejorar la dicción, que bastante mala uno la tiene, y entonces cuando tú abres ahí va un Facebook, ya tú sabes la orografía, qué es lo que tú lees ahí. ¿Qué tú crees? ¿Qué podemos hacer para que esta parte, tanto la comunicacional como la parte de nuestra gramática, en sentido general, pueda mejorar? Wow, es una pregunta interesantísima. No sé si ustedes se acuerdan que cuando salió el fenómeno de la moringa, sí, claro, eso servía para todo. Como decimos comúnmente, eso era el cuchillo. La moringa era el cuchillo hasta para el cáncer. Precisamente la lectura es el cuchillo para todo eso que usted acaba de decir. Claro. Lectura. El medio influye en la formación de la persona en diferentes extractos. Por ejemplo, eso lo llama epigenética. ¿Qué escuchan nuestros jóvenes? La pámpara, trucho, dame luz, con el pie, que lo que, maní. ¿Qué reproducen en sus redes sociales? La pámpara, dame luz, trucho y maní y que lo que. Mientras la escuela trata de formarlo y de tener un ciudadano diferente en cuanto a esos aspectos que usted mencionó, la sociedad misma entonces lo distorsiona, porque es parte de la sociedad y consume lo que la sociedad está dando. Y lo otro que usted hablaba de la comunicación como tal, habría que ver si existe una estandaridad en las personas que participan en los medios de comunicación, porque no es solo en la sociedad como tal, también en los medios de comunicación hay personas, como usted bien dice, que al parecer no leen, la dicción no es muy clara y su acervo cultural pues es muy pobre. Acuden a la mala palabra, como le llamamos. sí, Tienen que acudir a la eso obscenidad. porque eso es lo que conocen. Esa es mi opinión. Fíjate en ese sentido. Tú tienes tanta razón que decía Monseñor de la Rosa, que si usted quiere aprender ortografía y aprender cómo se escribe la palabra, lea. Que con la lectura usted consigue eso. Yo no entendía eso, mira, porque yo empecé ya viejo. A la gente no le gusta que yo diga viejo, pero es un hombre ya de tercera edad prácticamente. Tercera edad. No, de una juventud prolongada. Prolongada. Comencé a interesarme por la superación de la educación, de la dicción, de la gramática, principalmente ya después de los 50 años. Comencé como un relajo en los medios de comunicación, como de Tomado, y Difunto, Yamani, pero me di cuenta inmediatamente de la importancia que eran los medios de comunicación y comencé a leer sobre eso. Eso me hizo incursionar, comenzar a hacer
diplomado, con Darío, con Maximín, con Rafaelito Gil. Yo creo que el cierto curso que haya dado Rafaelito Gil, desde cuando estaba Anthony Pérez con la escuela de Doco, lo hice todo, se hemos ido a Santo Domingo. Empezó precisamente en el CODIA. Sí, en el CODIA, sí. Yo recuerdo un curso que hicimos de un día en el Trébol con Maximín, Víctor Lorrantia fue el español, fue nuestro maestro de protocolo, y así seguí haciendo cursos aquí en Higüey, no he salido de Higüey. Pero yo no entendí esa parte que decían, el que quiera tener mejor ortografía, que lea. Yo decía, ¿y por qué? Pero después que comencé a leer, cada vez que yo veo una palabra mal escrita, un ejemplo, hoy yo estaba leyendo un foro y veo un profesional que escribió una palabra con H, que no lleva H, creo que era, no recuerdo la palabra. Y yo le contesté de atrevido, la H es muda, pero no le gusta estar donde no la invitan, pues esa urbanidad. Yo nunca he visto la palabra urbano, urbanidad con H. Le puso H, le agregó una H y yo le puse, porque es lo que le digo, cuando yo leo algo incorrecto, me molesta. Pero inmediatamente yo vi la palabra con H. El cerebro me dijo, no te la lleva. Un ejemplo, yo vi un profesional de abogado y con muchísimos títulos que escribió hazañas sin H, un día en un foro. Y de una vez el cerebro vio el mensaje. O sea, cuando tú estás leyendo, inmediatamente tú ves una palabra mal escrita, ya es que tú la memorizas. El cerebro la guarda, la memorizas. Entonces, cuando tú la vas a escribir, te envía el mensaje correctamente. No sé si usted sabía que ese tipo de personas tiene un argumento. Que lo importante es que se entienda. Ellos dicen, pero se entiende. Si bien es cierto que la fonética es la parte acústica del sonido, lo que suena, no menos cierto es que la ortografía es la parte gráfica de esos sonidos. Sí, claro, sí. O sea, suena hazaña desde el punto de vista fonético, pero es hazaña con H al inicio desde el punto de vista ortográfico, que una no tiene que ver con la otra. Incluso hoy, una persona, para demeritar a... Como esos líderes políticos están ahora atacándose uno al otro, ponen dos personas, incluso un amigo que hicimos un curso de oratoria, maestro de ceremonia juntos, a uno a criticar a un partido porque lo que da es dinero y trago y picapollo, y el otro que es el que va a decir que su partido lo que va es a cambiar en la ciudad, a hacer esto. Pero ¿qué pasa? Que el que está tratando de alabar a su partido y que va a hacer las cosas bien, adopta esta posición. Están parados los dos, se mete las dos manos en los bolsillos. El que está hablando de la pámpara y la trago y la cosa, se está contento y haciendo ademanes y esto. Y el otro está hablando, pero casi ni se oye, y con la mano en los bolsillos. Yo le escribí y le dije, compañero, usted se le olvidó el curso de oratoria que nos dio Manny Cueto y el profesor Anthony Pérez y Rafaelito Gil, que los ademanes son esenciales en la comunicación. Sí. Usted, el que no se mete la mano en el bolsillo, no comunica, tiene miedo, no está seguro de lo que quiere comunicar, mientras que el otro que usted quiere demeritar, aunque sea negativo, pero el mensaje de él llega mejor que el suyo. Sí. Es un asunto del lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Que es un 55, a pesar de que muchos dicen que es un 70 y eso. Pero sin lugar a duda, creo que es un 55. Comunicación gestual, expresión corporal, lenguaje corporal es importante en la comunicación. Sobre todo, que le pregunten a Obama. Sobre todo en la comunicación física, personal. Pues ya la comunicación escrita tiene otro sentido. Sí, así es. Fíjate que la cultura incide tanto en el comportamiento humano que investigando en el liceo Gerardo Yance, se dan situaciones, ahí funcionan varios liceos. Y entonces está el liceo de arte, ¿verdad? El bachillerato de arte. Modalidad en arte. Modalidad en arte. Y precisamente nunca ha ocurrido una acción ofensiva hacia el otro. Es decir, no ha habido una manifestación de riña ni de violencia. Sin embargo, los otros a cada rato hay que llevarlo a la dirección. Sí.
Entonces, ahí está la diferencia. Pero si eso logramos extrapolarlo a los barrios, y en cada barrio tener una escuela de arte y cultura, todas esas acciones delictivas y delincuenciales desaparecerían. ¿Por qué? Porque tú lo estás vacunando contra la delincuencia. Cuando tú adentras a un niño, un adolescente, un joven, al mundo cultural, es muy difícil que te pueda delinquir. Entonces tú lo estás vacunando contra la delincuencia. Entonces, eso es lo que tienen que entender el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, porque y los ayuntamientos de los municipios también, claro, y de los distritos, y los ayuntamientos, las juntas municipales. Todo eso, ¿entiendes? Que en otrora yo se lo recomendaba a personas que estaban dirigiendo y representando el Poder Ejecutivo, y lo que yo lo he dicho y se han ofendido. Pero nosotros seguimos insistiendo en que el Poder Ejecutivo, a través de sus representantes, tienen que instalar las escuelas de arte y cultura en todos los distritos municipales, pero también la biblioteca física y también digital. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahorita. Los pueblos que avanzan son los que leen. Son los que leen. Si tú no le proporcionas lectura, imagínate tú. Entonces, de manera que te felicitamos porque tú con esto estás contribuyendo a que la gente lea y que conozca otra cultura y que conozca otra forma de escribir poesía. Entonces, en esa dirección nosotros seguiremos, la Comisión Civil de Desarrollo de la provincia de Altagracia, CODEPAL, a pesar de los pesares, pero seguiremos en esa dirección. No nos ha ido mal, hoy podemos mostrar logros en poco tiempo, tanto con los festivales como también con la puesta en circulación de libros, pero también con la conferencia que hemos participado, los cursos que hemos tratado de crear, porque esa misma escuela de Rafaelito Gil nace precisamente en las entrañas de CODEPAL, y eso hoy él puede mostrar naturalmente. Ha habido de parte de él un interés y una dedicación, y hoy es una gran escuela precisamente de comunicación, y además también de esa educación continuada, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos en esa dirección. Nos hemos sentido bien. Tenemos precisamente el canal cultural, que tampoco no nos arrepentimos de haberlo, tenemos 8 años de haberlo creado, pero también tenemos la Fundación Cotubanamá, que tiene una escuela de música. Una escuela de música donde no pagan nada. Adolfo es músico. Bueno, Adolfo es músico, y leí ahí en la biografía que es músico. Claro. Piano, bajo, flauta y algunas percusiones. Músico también, sí. Bueno, pues es una gran cosa. Y eso era un gran activo de nuestra provincia de la cultura, y siempre va a tener el apoyo nuestro. Aún en la lejanía o en la cercanía, siempre va a tener el apoyo de la Comisión Civil de Desarrollo de la provincia de Altagracia, CODEPAL. Que nos queda mucho trabajo por hacer, mucho. Aquí en la provincia hay que trabajar más que en ninguna otra. Por lo que decía Chucho ahorita de los resultados de aquella gran encuesta nacional que se hizo. De manera que te invitamos a que tú, bueno, pues te dirijas al público y despida este segmento como es la mítica de alta definición. Pero antes de despedir, quiero aprovechar la presencia de Adolfo para recordar o para decirle a los amigos televidentes que hoy es un gran día a nivel mundial, porque hoy se cumplen 30 años vamos a decir, de finalizar aquel famoso apartheid en la ciudad, en el país, en Sudáfrica, que Nelson Mandela, después de estar 30 años en una prisión donde estuvo 10 años en solitaria, pudo soportar, 27 años, cumple 30 años de eso, hoy. 27 años en una prisión, sale de ahí, después de salir de esa prisión por tantos años, donde sus
carcelero, él se despidió con ellos con cariño, con afecto, o sea, era un hombre que irradiaba paz por todos los lados, incluso fue ganador del Premio Nobel de la Paz, fue presidente de la República, le ofrecieron que se quedara, dijo, no señor, me eligieron por 4 años, me voy, y hoy es un referente junto con Mahatma Gandhi, junto con Martin Luther King, de esos grandes libertadores, íconos de la humanidad, y un día como hoy tenemos que recordar eso, de un hombre, de los hombres más grandes que ha dado la humanidad por su desprendimiento y por su lucha social contra la discriminación de una raza. También queremos decirle que en el próximo segmento viene el dirigente de la provincia de Altagracia, dirigente político, Tití García, legendario, para hablar de muchos temas políticos locales, regionales y nacionales también. Sí. Fue Marino Vázquez que me instruyó. Bueno, señores, estoy altamente agradecido, como decía al inicio del espacio, Darío, don Chucho, por darme la oportunidad para hablarle a la provincia y al mundo a través de las redes sociales. Estamos promocionando, si podemos decir, esta obra reciente, Haikus Isleños. Es un libro de poesía japonesa escrita por un higüeyano. Así que espero que puedan ser parte de ella y disfruten del contenido. Deleítenos con una. Sí, claro. Una de las secciones se titula Ternura Florecida y esa sección tiene 25 poemas. En total el libro tiene 245 poemas. Y escuchen esta sección, Ternura Florecida. La primavera llegó con sus encantos ruborizados. Después del frío, llegaste con colores muy llamativos. Tu verde intenso, trepado por la tierra, cubrió tu valle. Tu olor a rosa, a lelíes, lobelia, se inhala suave. Grandes pétalos adornan el abdomen de tu jardín. Por la mañana, el sol amarillento posa sobre ti. Cada suspiro me aproxima a tus labios carnosos, blandos. Por el valle, sí, por la piel se humedecía por el rocío. Una sonrisa equivale a cayenas en tus colinas. Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Ya para cerrar, estimado televidente, cada haiku es independiente uno de otro. Aunque están enumerados, un haiku no está ligado al otro en el contenido. No tiene ningún vínculo. No, son independientes. Okay. Aunque pertenezcan a la misma sesión o renglón. Siendo un paralelismo a la obra de Baltasar Gracián, tiene 300 aforismos y está numerado, pero tú puedes leer el que tú quieras. Sí. No tiene ninguna vinculación. Bueno, pues seguirán las puertas abiertas. Gracias. Y esperamos que tu próximo libro, tu próxima obra, este es el más reciente, también nos haga partícipe, que nosotros nos interesa, más que tú que eres nuestro aquí guayano, de participar activamente en esa actividad tuya. Gracias señores. Bien, nos vamos a un corte y luego venimos con el dirigente Tití García. Alta Definición regresa en breve. Impresora y Papelería Gómez, la más completa. Una empresa de confianza donde te ofrecemos los mejores servicios en talonarios, recetarios, tarjetas de presentación, volantes, afiches, sellos gomígrafos,